¿Cuál es la verdadera medida del valor de una persona? ¿Es la marca de diseño de su bolso, el precio del vino que pide o el poder que cree que le confiere su nombre? Para una rica mujer de la alta sociedad, una salida informal por la noche era otra oportunidad para reafirmar su superioridad. Eligió como objetivo a una camarera callada y le lanzó una avalancha de insultos para divertir a sus amigos. Pero cometió un error catastrófico. Nunca se detuvo a preguntarse quién era realmente la mujer que le servía la comida. En un mundo en el que las apariencias lo son todo, estaba a punto de aprender que la persona a la que más maltratas puede ser la que tiene todo el poder. El Azure Lantern no era solo un restaurante, era un santuario tejido a partir de recuerdos y ambición. Escondido en una tranquila calle empedrada en un barrio gentrificado de la ciudad, era un lugar que susurraba sobre el dinero antiguo. En lugar de alardear de la nueva riqueza, el aire del interior transportaba una mezcla única de aromas: cera de abeja de la barra de caoba pulida, lavanda de los centros de mesa frescos y la lejana y apetitosa promesa de romero y ajo procedente de la cocina. Un suave jazz instrumental fluía de altavoces ocultos, una suave corriente en el río de conversaciones en voz baja y el delicado tintineo de la plata sobre la porcelana. Catherine Pierce, conocida por el personal y los clientes simplemente como Kate, se movía por este sereno paisaje con una gracia experta y discreta. Para el observador casual, ella era solo otra parte del impecable servicio. Su uniforme, una blusa negra impecable, pantalones a medida y un sencillo delantal atado cuidadosamente a la cintura, era inmaculado. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo pero elegante, y su expresión era de agradable neutralidad, una máscara de profesionalidad que había perfeccionado durante los últimos 6 meses. Pero Kate no era solo una camarera, era el fantasma de esta máquina, el corazón silencioso que bombeaba vida al legado que había construido su abuelo Arthur Vance. Cada mesa pulida, cada servilleta perfectamente doblada, cada botella de vino que descansaba en la bodega climatizada era una parte de él. 6 meses antes, cuando él falleció, dejándole todo su imperio culinario a ella, su única nieta, se había enfrentado a una decisión. Podría haberse sentado en la oficina de arriba, con 26 años, revisando hojas de cálculo y delegando tareas a los gerentes. O podía hacer lo que Arthur habría hecho: aprender el negocio desde sus cimientos. Ella eligió los cimientos. La mesa 7 necesita agua, Kate. Una voz baja murmuró a su lado. Era el señor Henderson, el director general, un hombre cuya lealtad a su abuelo se había transferido perfectamente a ella. Era una de las dos únicas personas de todo el establecimiento que conocía su verdadera identidad. Su rostro, un mapa de amables arrugas, estaba marcado por la preocupación. Y no dejes que la pareja de la mesa 3 pida la lubina. El chef no está contento con la entrega de esta mañana. Gracias, Robert, le susurró ella, cogiendo una foto de agua fría infusionada con pepino y menta. Les recomendaré el fletán en su lugar. Dile al chef que tiene todo mi apoyo. Robert Henderson asintió con una pequeña sonrisa de orgullo, tocándose los labios antes de desvanecerse de nuevo hacia el mostrador de recepción. Al principio había protestado por su plan, calificándolo de indigno. «Usted es la señora Vance», insistió. «La propietaria, no una camarera. Mi abuelo empezó como ayudante de camarero en un lugar la mitad de bonito que este», respondió ella, atándose el delantal por primera vez. Decía que no se puede comandar un barco si no se sabe cómo tapar una vía de agua y fregar la cubierta. Estoy aquí para aprender sobre el barco, Robert, hasta el último tablón. Era martes, una noche normalmente tranquila, pero una crítica favorable en una importante revista de estilo de vida había llenado todas las mesas. Kate se movía con economía de movimientos, rellenando copas, describiendo los platos especiales, con una pasión tranquila y asegurándose de que cada cliente se sintiera como la persona más importante del local. Esa era la magia de la linterna azul. No se trataba de ostentación, se trataba de una experiencia de elegancia sin esfuerzo, de sentirse cuidado.
Esta sensación estaba a punto de ponerse a prueba. La puerta principal se abrió y una ola de aire frío seguida de una ráfaga de perfume caro y abrumador invadió la sala. Tres mujeres se quedaron enmarcadas en la puerta, con sus siluetas nítidas y exigentes contra el suave resplandor del restaurante. La mujer del centro, una visión con un traje pantalón blanco inmaculado que parecía desafiar la posibilidad de manchas, recorrió el comedor con aire de aburrida apreciación. Era Veronica Sterling. Verónica era una mujer que no caminaba. Hacía una entrada triunfal. Su cabello rubio estaba peinado con un estilo que parecía tan caro como doloroso. Los diamantes colgaban de sus orejas y rodeaban sus muñecas, captando la luz y dispersándola como pequeñas estrellas arrogantes. Sus acompañantes, Brenda y Tanya, eran sus acólitas, vestidas con atuendos igualmente caros, pero ligeramente menos llamativos, con expresiones que reflejaban el desdén de Verónica. ¿Tenemos reserva?, preguntó Robert, con su sonrisa profesional firmemente en su lugar, aunque Kate pudo ver un ligero tensamiento alrededor de sus ojos. ¿Sling? Verónica anunció su nombre con voz que resonó en todo el comedor, haciendo que varios clientes levantaran la vista de sus comidas. No ofreció el nombre, lo decretó. Ty, junto a la ventana, por supuesto. Por supuesto, señora Sterling. Por aquí, dijo Robert, conduciéndolos no a la gran ventana que daba a la calle, sino a una mesa ligeramente más privada y codiciada, en un nicho empotrado con vistas al pequeño y pulcro jardín del restaurante. Dije la ventana, espetó Verónica, deteniéndose en seco. Esta es nuestra mejor mesa, se lo aseguro, dijo Robert con suavidad. La ventana que da a la calle puede ser propensa a las corrientes de aire. Verónica resopló con profundo descontento, pero se dejó sentar. El destino quiso que estuvieran en la sección de Kate. Cuando se acercó a la mesa, con una jarra de agua en la mano, enderezó los hombros y reforzó su máscara profesional. Ya había tratado con clientes difíciles antes, formaba parte de su trabajo. Buenas noches, me llamo Kate y seré su camarera esta noche. Comenzó con voz tranquila y serena. ¿Les apetece empezar con un poco de agua mineral? ¿O quizá un cóctel? Verónica ni siquiera la miró. Estaba ocupada examinando su tenedor, sosteniéndolo a contraluz como si buscara microbios. Tomaremos una botella de Chateau Margaux del 2005 y asegúrese de que esté bien decantado. No soporto las manos torpes. Kate tomó nota mentalmente. El Margaux del 2005 era una de sus botellas más caras, un vino que exigía respeto. Una elección excelente, dijo educadamente. Iré a buscarlo ahora mismo. Cuando se dio la vuelta para marcharse, oyó a Tanya reírse. Probablemente ni siquiera sabe lo que es eso. Seguro que piensa que es un zumo de uva de lujo. La risa aguda y cruel de Verónica siguió a Kate hasta la bodega. La tormenta había llegado. La botella de Chateau Margaux era un silencioso testimonio carmesí de la pasión de su abuelo. Kate la manejó con la reverencia de un conservador de museo que maneja un artefacto invaluable. Arthur le había enseñado a decantar el vino antes de que aprendiera a conducir un coche, explicándole que el acto de dejarlo respirar era una conversación entre el pasado y el presente. No solo lo estás sirviendo, Catherine solía decir con su cálida voz, lo estás despertando de un largo y hermoso sueño. Ella realizó el ritual a la perfección junto a la mesa. El líquido rojo oscuro fluía en un chorro constante y perfecto hacia la jarra de cristal. Dejó una pequeña cantidad en la botella con el sedimento, señal de un vertido cuidadoso. Verónica observaba cada uno de sus movimientos, con los ojos entrecerrados, buscando cualquier error, cualquier temblor de la mano que pudiera aprovechar. Al no encontrar ninguno, pareció irritarse aún más. Finalmente, dijo mientras Kate vertía una pequeña cantidad en una copa para probarlo. Verónica lo agitó con un gesto exagerado, hundió la nariz en la copa y dio un sorbo teatral. Mantuvo el vino en la boca durante un momento incómodamente largo antes de tragarlo. Es aceptable, concedió, como si otorgara un indulto real. Puedes servir a mis amigos. Kate lo hizo, con movimientos fluidos y eficientes. Al colocar la jarra en el centro de la mesa, su manga rozó un plato de pan. No se movió.
Ni siquiera tintineó, pero Verónica retrocedió como si la hubieran golpeado. «Por Dios, ten cuidado con lo que haces», exclamó con una voz tan aguda que parecía capaz de cortar cristal. «Esta chaqueta es hecha a medida. No me gustaría que una camarera torpe la arruinara antes de que siquiera haya probado el aperitivo». «Mis más sinceras disculpas», dijo Kate, con voz que no delataba emoción alguna, aunque una espiral de ira le oprimía el estómago. Se retiró, dejándoles un momento para examinar los menús. Desde una distancia discreta, las observó. Verónica dominaba la conversación, con su voz constante y condescendiente, puntuada por las risas estridentes de sus dos compañeras. No estaban allí para disfrutar de una comida. Estaban allí para actuar, con Verónica como protagonista y el personal del restaurante como sus accesorios involuntarios. Cuando Kate regresó para tomarles la comanda, comenzó el verdadero ataque. «¿Qué nos recomiendas?», preguntó Brenda, aunque miraba a Verónica en busca de aprobación. Antes de que Kate pudiera responder, Verónica hizo un gesto con la mano para descartarla. «No le preguntes a ella. ¿Qué sabrá ella de buena mesa? Solo lleva los platos. Tomaremos langosta termidor para 3 y dile al chef que no la cocine demasiado». Me parece que los chefs de estos pequeños y pintorescos locales a menudo se ponen nerviosos con los ingredientes caros. «Nuestro chef tiene una formación clásica y una amplia experiencia», respondió Kate, manteniendo un tono perfectamente neutro. «Estoy segura de que la langosta estará preparada a su gusto». Verónica levantó una ceja perfectamente esculpida. «¿De verdad? Qué tranquilizador, una camarera segura de sí misma». Se volvió hacia Tanya. «¿No es adorable que defienda a su personal de cocina? ¡Qué lealtad! Es una pena que esté tan fuera de lugar en un trabajo sin futuro como este». Las palabras estaban pensadas para herir, y lo hicieron. No porque Kate las creyera, sino porque eran un insulto a las mismas personas que habían sido como una familia para ella desde que era niña. El chef Antoine la había llevado en brazos mientras removía una olla de búa base. Los lavaplatos Miguel y Pedro siempre le habían dado galletas extra. Escuchar cómo se menospreciaba el trabajo de toda su vida con tanta indiferencia era indignante. Pero se contuvo. «Tomaré su pedido de 3 langostas Thermidor. ¿Desean algún entrante?» «Solo traiga más de este pan», dijo Tanya, señalando la cesta medio vacía. «Y asegúrese de que la mantequilla no esté tan fría esta vez. Es imposible untarla». La velada se convirtió en una serie de quejas insignificantes e insultos velados. La iluminación era demasiado tenue. La música estaba demasiado alta. Luego se volvió demasiado suave. El agua no estaba lo suficientemente fría. En otra mesa se reían demasiado ruidosamente. A cada queja, Kate respondía con un educado «veré qué puedo hacer» y una actitud tranquila que parecía alimentar la crueldad de Verónica. Era como si la negativa de Kate a quebrarse fuera un desafío personal. La conversación en la mesa de Verónica era una mezcla tóxica de chismes y juicios, todo ello lo suficientemente alto como para que Kate y las mesas de alrededor lo oyeran. Analizaban los atuendos de otros clientes y se burlaban de un hombre por pedirle matrimonio a su novia. ¡Qué cliché! Verónica había declarado y se había quejado del estado del mundo desde su atalaya dorada. En un momento dado, Verónica llamó a Kate con un gesto impaciente de la mano. «Tú, camarera». Kate se puso a su lado en un instante. «Sí, mamá». Verónica señaló con un largo dedo bien cuidado el pequeño medallón de plata que Kate llevaba alrededor del cuello. Era un sencillo óvalo sin adornos, desgastado por el paso del tiempo. Había sido un regalo de su abuelo por su 16 cumpleaños y contenía una pequeña foto descolorida de él en un lado y de su abuela en el otro. Era su posesión más preciada. «¿Qué es eso?», preguntó Verónica, frunciendo los labios con disgusto. «Está manchando tu uniforme. Se supone que este es un establecimiento de lujo, no una cafetería barata. Deberías dejar tus baratijas en casa». Brenda se inclinó para verlo más de cerca. «Oh, Verónica, sé amable. Probablemente tenga un valor sentimental. Quizás era de su abuela, su única joya valiosa». Las dos se rieron entre dientes.
ligera y aireada, pero más pesada que el plomo. El insulto era tan personal, tan profundamente cruel, que por un instante la máscara de Kate casi se deslizó. La necesidad de decirle a esa mujer exactamente lo que pensaba de ella, de revelar quién era y ver cómo la satisfacción engreída se desmoronaba en su rostro, era abrumadora. Notó cómo sus manos se cerraban en puños bajo el delantal. Tenía la mandíbula apretada y sentía un sabor ácido en la garganta. Pero entonces pensó en Arthur. Él se había enfrentado a innumerables clientes arrogantes a lo largo de su dilatada carrera. Dignidad, Catherine, le habría aconsejado con un brillo en los ojos. No dejes que te roben tu dignidad. Es lo único que ellos no pueden permitirse y tú no puedes permitirte perder. Respirando lenta y silenciosamente, Kate abrió los puños. No miró a Verónica, sino a un punto justo por encima de su hombro. Es muy importante para mí, dijo con voz tranquila, pero firme. Le pido disculpas si le ofende. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted en este momento? Su compostura era absoluta. Era un muro de piedra contra el que las olas rencorosas de Verónica se estrellaban y retrocedían, lo que enfureció a Verónica Sterling. Ya no era solo una clienta quejándose del servicio. Se había convertido en una batalla de voluntades y en su mente, ella era una reina que no se dejaría desafiar por una plebeya. Se recostó en su silla, con un brillo malicioso en los ojos. El plato principal aún no había llegado y ella ya estaba planeando su ataque decisivo final. La llegada del plato principal fue precedida por un silencio de expectación, incluso en la mesa de Veronica Sterling. Trajeron 3 magníficos platos desde la cocina, cada uno con una langosta thermidor cocinada a la perfección, dorada en su caparazón y con aroma a brandy cremoso y gruyere. La presentación era impecable, una obra de arte culinario por la que el chef Antoine era famoso. Kate colocó los platos ante las 3 mujeres con cuidado y destreza. «Que aproveche», dijo con voz profesional y decorosa. Por un momento, pareció que la belleza de la comida podría apaciguar la beligerancia de Verónica. Pero no fue así. Verónica se quedó mirando su plato durante un largo rato, con el tenedor suspendido sobre la langosta. Brenda y Tanya ya habían empezado a comer, y se oían sus murmullos de aprecio. Verónica, sin embargo, estaba a la caza. Pinchaba el plato, diseccionándolo con la fría precisión de un cirujano que busca un tumor. Finalmente, encontró lo que buscaba, o más bien lo que había decidido encontrar. Levantó un pequeño trozo de carne de langosta con los dientes del tenedor, lo examinó bajo la luz y lo dejó caer de nuevo en el plato con un ruido metálico. Increíble. Suspiró tan fuerte que las mesas vecinas se volvieron a mirar. Empujó el plato, completamente indignada. Kate se acercó a ella al instante. ¿Hay algún problema con tu plato, mamá? ¿Algo malo? La voz de Verónica se elevó con teatral incredulidad. ¿Algo malo? Esta langosta está gomosa. Es dura y fibrosa. Es un insulto a la magnífica criatura que fue en su día. He comido marisco mejor en la sección de congelados del supermercado. Brenda y Tanya dejaron de comer inmediatamente. Pusieron caras de preocupación, aunque momentos antes habían estado elogiando la comida. La mía está un poco dura ahora que lo mencionas, dijo Tanya débilmente. Es una vergüenza, declaró Verónica, con una voz que ahora se oía en todo el comedor. El murmullo de las conversaciones se detuvo cuando los clientes comenzaron a observar el drama que se desarrollaba. Eso era exactamente lo que ella quería. Público. Lamento mucho oír eso, dijo Kate, poniendo en práctica su formación. Puedo pedir a la cocina que le prepare otro inmediatamente y esperar otra media hora mientras mis amigos terminan de comer. No lo creo. Verónica se burló. No quiero otro. Quiero saber cómo un restaurante con esta reputación puede servir algo tan evidentemente horrible. Es publicidad engañosa. Eso es lo que es. Se levantó de la silla, raspando ruidosamente contra el suelo pulido. Su voz, ya alta, se convirtió en una proclamación estridente. Quiero ver al gerente ahora mismo. Este nivel de incompetencia es simplemente asombroso. Y tú, dijo, señalando directamente a Kate con el dedo. Tú eres el rostro de esa incompetencia.
ahí parada con tu expresión inexpresiva y tu collar barato. ¿Acaso no tienes más ambición que rellenar vasos de agua? ¿No se te ocurre aspirar a algo más? ¿O es esto lo mejor que alguien como tú puede esperar lograr? El insulto ya no se refería solo a la comida o al servicio. Era un ataque a su persona en un escenario público. Kate sintió las miradas de los demás comensales como golpes físicos. Podía ver lástima en algunos ojos, diversión en otros. Sus mejillas ardían con un calor que no tenía nada que ver con la temperatura del comedor. Se sentía pequeña, expuesta y completamente furiosa. Se había cruzado la línea. Ya no se trataba de una clienta difícil, se trataba de una mujer cruel que intentaba destruir la dignidad de otra persona por diversión. Exijo ver a su gerente, repitió Verónica, alzando la voz hasta alcanzar un crescendo. ¿O se esconde en la trastienda, demasiado avergonzado para enfrentarse a sus clientes? Iré a buscarlo, dijo Kate, con una voz peligrosamente tranquila. La máscara de la camarera profesional se estaba resquebrajando y el acero de Catherine Vance comenzaba a asomar. Se dio la vuelta para marcharse, con el cuerpo rígido por la ira reprimida. «Oh, y cuando lo hagas», le gritó Verónica, lanzándole una última flecha venenosa. «Dile que sus criterios de contratación son pésimos. Quizás debería considerar contratar a gente con un poco más de sustancia. Se supone que este lugar fue fundado por un hombre con gusto, Arthur Vance. Se revolvería en su tumba si supiera que su legado está siendo mancillado por don nadie con salario mínimo». Eso fue todo. La mención del nombre de su abuelo como arma en este juego mezquino y cruel fue la gota que colmó el vaso. Kate se detuvo en seco. Todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta para soltar la verdad como un trueno. Las palabras estaban en la punta de su lengua. Era mi abuelo y este es mi restaurante. Respiró hondo, temblando, aún de espaldas a la mesa. Podía sentir a Robert Henderson acercándose a ella desde la recepción, con una expresión que era una mezcla de ira y alarma. Ella le hizo un sutil y casi imperceptible movimiento con la cabeza. Todavía no. Esto tenía que seguir su curso. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, antes de que Verónica pudiera soltar otra diatriba, la pesada puerta de roble del restaurante se abrió de nuevo. El hombre que entró no era ruidoso ni ostentoso, pero su presencia parecía absorber todo el aire de la sala. Era alto, vestía un traje gris oscuro, perfectamente entallado. Tenía el pelo plateado y un rostro severo, pero no desagradable. Sus ojos, agudos e inteligentes, recorrieron el comedor, abarcando la escena con una mirada rápida y completa. La diatriba de Veronica Sterling se le atragantó en la garganta. Su mandíbula, que había estado moviéndose frenéticamente, se quedó ligeramente abierta. El color desapareció de su rostro, sustituido por un rubor de pánico al reconocerlo. El hombre era Lawrence Blackwood, un magnate inmobiliario famoso por su discreción, y lo que es más importante en este contexto, el crítico gastronómico no oficial más respetado y temido de la ciudad. Sus silenciosas recomendaciones podían hacer triunfar a un restaurante, y su descontento, que rara vez expresaba, pero que se dejaba sentir con fuerza, podía arruinarlo. Era un hombre con el que Veronica Sterling llevaba meses intentando desesperadamente reunirse, con la esperanza de conseguir su inversión en el último proyecto de desarrollo comercial de su marido, y acababa de entrar en la escena pública más fea e indigna de su vida. La presencia de Lawrence Blackwood cambió el ambiente del restaurante tan drásticamente como un cambio repentino en la presión barométrica que precede a una tormenta. La tensión latente de la rabieta de Verónica fue sustituida instantáneamente por un silencio espeso y expectante. Los comensales que la habían estado mirando abiertamente ahora apartaban la vista, fingiendo estar absortos en sus menús. El personal se enderezó un poco más. Incluso la suave música jazz parecía contener la respiración. La mirada de Blackwood recorrió la sala una vez más, con una expresión indescifrable. Observó la escena, el plato de langosta apartado, las dos amigas aduladoras que parecían profundamente incómodas. Veronica Sterling, congelada en medio de su diatriba, y Kate de espaldas a él, con una postura rígida y una atención que lo decía todo. Robert Henderson,
Viendo su oportunidad, dio un paso adelante. Señor Blackwood, buenas noches. No le esperábamos. Ha sido una decisión de última hora. La voz de Robert Blackwood era un barítono grave y agradable que llamaba la atención sin exigirla. Esperaba disfrutar de una cena tranquila. Parece que he elegido la noche equivocada para ello. Sus ojos se posaron significativamente en la mesa de Verónica. Verónica, saliendo de su estupor, vio la oportunidad de salvar la situación, o al menos de replantearla. La depredadora de hacía un momento había desaparecido, sustituida por una víctima desesperada por ganarse la simpatía de una persona influyente. Esbozó una sonrisa forzada y frágil. Señor Blackwood Lawrence, ¡qué sorpresa! Exclamó efusivamente, alisándose el traje pantalón blanco como si quisiera borrar físicamente la fealdad de los últimos 10 minutos. Siento mucho que haya tenido que encontrarse con este desastre, dijo señalando vagamente a Kate. Me temo que el servicio de esta noche ha sido simplemente horrible, realmente pésimo. Hemos sido víctimas de una incompetencia tras otra. La comida es incomestible y el personal. Hizo una pausa para crear un efecto dramático, bajando la voz hasta convertirla en un susurro confidencial y conspirador, mientras que el personal parecía haber sido contratado sin prestar mucha atención a la calidad o al decoro. Intentaba presentarse como una clienta exigente, una compañera conocedora de la calidad que, al igual que él, estaba simplemente horrorizada por el deterioro de los estándares. Intentaba crear una alianza para posicionar a Kate como su enemiga común. Lawrence Blackwood escuchó su explicación sin decir una palabra. Su mirada permaneció fija, pasando de la cara falsamente seria de Verónica a Kate, que finalmente se había dado la vuelta. No vio a la persona anónima y sin expresión que Verónica había descrito, sino a una joven cuyos ojos, aunque ensombrecidos por la ira, mostraban una compostura profunda y poderosa. Vio la dignidad que su abuelo le había inculcado. Ignoró la mano extendida de Verónica y dio 2 pasos hacia adelante, deteniéndose directamente frente a Kate. La miró y algo cálido y familiar brilló en sus ojos, una mirada de reconocimiento y profundo respeto. Catherine, dijo con voz suave pero clara, que se oía fácilmente en la silenciosa sala. Me alegro de verte. Siento interrumpir. El uso de su nombre completo, pronunciado con tanta familiaridad, provocó una oleada de confusión entre los espectadores. La sonrisa de Verónica se desvaneció. Brenda y Tanya intercambiaron miradas nerviosas. No era así como esperaban que reaccionara el poderoso señor Blackwood ante una queja sobre una simple camarera. Kate, al oír su nombre pronunciado con tanta amabilidad después de una avalancha de insultos, sintió una oleada de alivio tan profunda que casi le hizo doblar las rodillas. Señor Blackwood, logró decir, recuperando el tono firme de su voz. Es un honor tenerle aquí. Por favor, no se preocupe. Solo ha sido un pequeño desacuerdo. Los ojos de Blackwood brillaron ligeramente. Un pequeño desacuerdo. Por lo que había oído al entrar, parecía bastante más significativo. Miró significativamente el plato de Verónica. Confío en que se estén atendiendo las preocupaciones de la señora Sterling. Verónica vio su oportunidad y la aprovechó. No es así, insistió, dando un paso adelante. Esta camarera no estaba haciendo nada útil. Se negaba a tomarme en serio mi queja. Blackwood volvió a dirigir su mirada fría y analítica hacia Verónica. Dejó que el silencio flotara en el aire durante un momento, haciéndola sentir incómoda. Eso me parece poco probable, dijo finalmente. Sus palabras fueron tranquilas, pero resonaron con la fuerza del martillo de un juez. Según mi experiencia, el personal del Acer Lantern, seleccionado y formado por el propio Arthur Vance, es el epítome de la profesionalidad. Hizo una pausa, dejando que el nombre flotara en el aire. Arthur fue un querido amigo mío durante más de 30 años. No hablaba de otra cosa que no fuera este restaurante y los estándares que se esforzaba por mantener. Estándares que veo respetados cada vez que como aquí. El rostro de Verónica era un lienzo de emociones encontradas, confusión, pánico y un horror creciente y nauseabundo. Empezaba a sentir que el suelo se movía bajo sus pies.
Los sólidos cimientos de su arrogancia comenzaban a desmoronarse. El nombre de Vance se había mencionado de nuevo, pero esta vez estaba relacionado con una amistad personal con el mismo hombre al que ella intentaba impresionar. No entendía la conexión. Aún no, pero los primeros hilos de una terrible comprensión comenzaban a entretejerse en su mente. Miró del rostro severo de Blackwood a la tranquila y serena camarera a la que él había llamado Catherine, y un frío temor comenzó a calarle los huesos. La sala permaneció envuelta en un silencio atónito. Veronica Sterling se sentía como una actriz en un escenario que de repente había olvidado todas sus líneas. El guión que había escrito para la velada, en el que ella era la protagonista poderosa y perspicaz, se estaba desmoronando sistemáticamente ante sus propios ojos. Arthur Vance era amigo tuyo, balbuceó, tratando de recuperar algo de control. Se aferró a esa información con la esperanza de que aún pudiera utilizarla en su beneficio. Bueno, entonces tú, mejor que nadie, debes comprender que él estaría horrorizado por esto, por el servicio, por la comida. Lawrence Blackwood levantó una mano, un simple gesto que, sin embargo, la silenció de inmediato. No la miró. Su atención seguía centrada por completo en Kate. Arthur hablaba a menudo de ti en sus últimos meses, Catherine. Blackwood continuó con voz cálida y sincera. Estaba increíblemente orgulloso de tu decisión. Decía que era exactamente lo que él habría hecho. Ella tiene mi sangre en sus venas, Lawrence, me dijo. Pero lo más importante es que tiene el corazón de una restauradora. Las piezas del rompecabezas estaban ahora esparcidas por todo el suelo, y Verónica intentaba desesperadamente encajarlas. Catherine Arthur Vance, orgulloso de tu decisión. ¿Qué decisión? ¿La decisión de convertirte en camarera? No tenía sentido. Su mente, tan acostumbrada a una rígida jerarquía social, no podía procesar la información. Finalmente encontró su voz, aunque era débil y vacilante. No lo entiendo. ¿Por qué le estás hablando de Arthur Vance? Una pequeña sonrisa triste se dibujó en los labios de Lawrence Blackwood. Finalmente centró toda su atención en Verónica, y por primera vez ella vio en sus ojos no solo indiferencia, sino una clara y fría decepción. Señora Sterling, dijo con un tono formal y gélido, está usted en el Azure Lantern, un restaurante fundado por Arthur Vance. ¿Ve los retratos en la pared? Señaló una serie de fotografías bellamente enmarcadas que mostraban a un hombre sonriente de cabello blanco en varias etapas de la construcción y el éxito del restaurante. Ese es Arthur. Verónica asintió en silencio. Por supuesto, sabía que era parte de la ley del restaurante, la razón de su prestigio consolidado. Y esta, dijo Blackwood, volviéndose hacia Kate con un aire de tranquila presentación, es Catherine Vance, la nieta de Arthur y, desde su fallecimiento, la única heredera y propietaria de este establecimiento. Las palabras cayeron en el silencioso comedor como piedras en un estanque perfectamente tranquilo. Las ondas de conmoción resultantes eran palpables. Brenda y Tanya jadeaban audiblemente. Los comensales cercanos, que habían estado fingiendo desinterés, ahora miraban abiertamente con la boca abierta. Robert Henderson, de pie cerca del mostrador de recepción, dejó que una lenta sonrisa de satisfacción se extendiera por su rostro. Pero toda la fuerza de la revelación golpeó a Veronica Sterling como un golpe físico. Dio un paso atrás tambaleándose y se llevó la mano al pecho. Su rostro, ya pálido, adquirió un tono espantoso. Propietaria, susurró, con una voz apenas audible. Era una pregunta, una acusación y una súplica, todo al mismo tiempo. Sus ojos se posaron rápidamente en Blackwood y Kate, buscando cualquier señal de que se tratara de una broma cruel y elaborada. No vio ninguna broma en los ojos de Kate. La máscara tranquila y profesional de la camarera había desaparecido. En su lugar había la mirada fría y evaluadora de una propietaria, la mujer callada. Había pasado la última hora atormentando a la don nadie cuya vida había descartado como un callejón sin salida y que era la propietaria de todo este mundo. La mujer cuyo medallón barato había ridiculizado llevaba una reliquia familiar de valor incalculable del mismísimo fundador que Verónica había invocado. Su mente se aceleró, repitiendo cada insulto, cada comentario condescendiente, cada burla.
¿Sabes quién soy? Había exigido implícitamente durante toda la noche. Ahora la pregunta se le devolvía con una fuerza devastadora. Había insultado al personal de Catherine Vance, su comida, su uniforme, su ambición, su carácter y, lo más imperdonable, el legado de su abuelo. Y lo había hecho todo delante de Lawrence Blackwood, el único hombre cuyo respeto ansiaba más que el de cualquier otra persona en la ciudad. No, Verónica respiró hondo y negó con la cabeza. No puede ser. Eres una camarera. Kate dio un paso adelante. Su postura había cambiado. Se erguía más, con los hombros rectos. Ya no era la empleada sumisa, sino la mujer al mando. El delantal que aún llevaba atado a la cintura parecía menos un uniforme y más un símbolo de su compromiso. Durante los últimos 6 meses, sí, lo he sido, dijo Kate, con una voz que no tenía el temblor que Verónica esperaba. Era tan clara y firme como una campana. Mi abuelo me enseñó que no se puede dirigir a personas cuyo trabajo no se comprende y cuyos retos no se han afrontado. Estoy aquí para aprender a honrar su legado desde cero. Hizo una pausa y miró fijamente a Verónica a los ojos. Y esta noche, señora Sterling, usted ha sido mi lección más educativa. La palabra educativa fue pronunciada con tal precisión gélida que hirió a Verónica más profundamente que cualquier grito. El destello de la verdad se había convertido en una luz cegadora y aterradora. El silencio que siguió a las palabras de Kate fue profundo, solo roto por el lejano ruido de una sartén en la cocina. Verónica Sterling se quedó clavada en el sitio, con su mundo tambaleándose sobre su eje. Toda la velada se repitió en su mente, pero ahora bajo una nueva y aterradora luz. Cada palabra condescendiente, cada gesto despectivo, cada risa cruel, era ahora un acto de autosabotaje realizado en el escenario más grandioso posible. Miró a Kate, no, a Catherine Vance, y por primera vez la vio de verdad. Vio la fuerza tranquila que se había confundido con mansedumbre, la profesionalidad que se había malinterpretado como debilidad y el profundo y inquebrantable sentido de sí misma que la había hecho impermeable a los insultos. Había estado tratando de intimidar a una reina que había elegido por un tiempo caminar entre sus súbditos. Brenda y Tanya, sintiendo el catastrófico cambio de poder, comenzaron a distanciarse sutilmente de Verónica, y sus expresiones pasaron del apoyo adulador al horror absoluto. Eran criaturas sociales y sabían reconocer un barco que se hundía cuando lo veían. Lawrence Blackwood observó la escena con expresión estoica, pero sus ojos, fijos en Verónica, eran fríos y críticos. Había sido testigo de su verdadero carácter, sin filtros y desagradable. Y estaba claro que ahora nunca habría ningún acuerdo comercial entre ellos. En su mente, el nombre Sterling era ahora sinónimo de vulgaridad y crueldad. Fue Kate quien finalmente rompió el hechizo. Se movía con una autoridad recién descubierta, ya no como camarera de su sección, sino como comandante de su barco. Caminó con calma hacia la mesa y cogió el plato de Verónica, el que contenía la langosta supuestamente gomosa. Lo examinó durante un momento antes de mirar directamente a Verónica. El chef Antoine lleva 25 años como chef ejecutivo aquí, dijo con voz tranquila, pero con un tono inequívoco de autoridad. Fue el primer empleado de mi abuelo y su amigo más íntimo. Se formó en Lyon con Paul Bacchus. Preferiría cortarse la mano antes que servir un plato de langosta demasiado cocida. Lo que ha hecho aquí esta noche no es una queja, señora Sterling. Fue una actuación, y además profundamente maliciosa. Luego se volvió hacia Brenda y Tanya, que se estremecieron bajo su mirada directa, y ambas afirmaron que su langosta también estaba dura. ¿Correcto? Tanya palideció y negó con la cabeza frenéticamente. No, yo solo pensé, dijo Verónica. Brenda se limitó a mirar su plato a medio comer, con cara de culpabilidad. Kate no las presionó. No era necesario. Su complicidad era evidente. Dejó el plato sobre la mesa y cruzó las manos delante de ella. La revelación no solo tenía que ver con su identidad. Se trataba de despojar a Verónica de sus privilegios y obligarla a afrontar la verdad sobre su propio comportamiento. Dejadme que os cuente lo que creía mi abuelo Arthur Vance. Kate continuó hablando con una voz que resonaba con una pasión que antes no tenía.
Él creía que un restaurante era más que un simple lugar para comer. Creía que era un lugar de comunidad, de celebración, de evasión momentánea. Creía que todas las personas que cruzaban esa puerta, desde el cliente más rico hasta el proveedor más humilde, merecían ser tratadas con dignidad. Y creía que todas las personas que trabajaban aquí, desde el chef hasta el gerente, pasando por el joven que lava los platos, formaban parte de una familia que merecía respeto por su duro trabajo. Su mirada se endureció al posarse una vez más en Verónica. Usted vino aquí esta noche y violó todos y cada uno de esos principios. No has venido aquí a cenar. Has venido aquí para sentirte poderosa, haciendo que otra persona se sienta pequeña. Has insultado a mi personal. Has faltado al respeto al legado de mi familia. Y has intentado humillar a una mujer que simplemente intentaba hacer su trabajo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la silenciosa sala. Te has burlado de mi ambición. Déjame dejar clara cuál es mi ambición. Es garantizar que este restaurante, el sueño de mi abuelo, siga siendo un lugar cálido, excelente y respetuoso durante otros 50 años. Es liderar un equipo de profesionales dedicados que se sienten orgullosos del trabajo que realizan. Es honrar la memoria del hombre que me enseñó que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el saldo de tu cuenta bancaria, sino con la calidad de tu carácter. Dio un pequeño paso deliberado hacia ella. Déjeme preguntarle algo, señora Sterling, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro, pero más poderoso que cualquier grito. Después de su comportamiento esta noche, ¿qué puede decirme sobre la calidad de su carácter? Era una pregunta devastadoramente simple, y para la que Verónica no tenía respuesta. La fachada de la poderosa socialité no solo se había resquebrajado, sino que se había desintegrado, dejando tras de sí a una mujer vacía y humillada. Los diamantes de su muñeca de repente parecían ostentosos, y su costoso traje, un disfraz barato. Había quedado al descubierto, no por los insultos o los gritos, sino por la verdad silenciosa e inexpugnable. La camarera a la que había despreciado se había convertido en su juez, y el veredicto era condenatorio. El silencio en el Asher Lantern se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Veronica Sterling permaneció de pie como si se hubiera convertido en piedra. La fuerza de las palabras de Catherine Vance había borrado su arrogancia, dejando solo una humillación pública descarnada. Su rostro era una ruina de su antigua suficiencia. Sus ojos se abrieron con un horror creciente que iba más allá de la vergüenza social. Era la mirada de alguien que se ha visto obligado a mirarse en un espejo por primera vez y se siente repugnado por su reflejo. Abrió la boca y luego la cerró. ¿Qué podía decir? Una disculpa sería ridículamente insuficiente. Una defensa sería imposible. No quedaba nada por hacer. Sin decir otra palabra, se giró con movimientos rígidos y torpes. Buscó a tientas su bolso en la silla, con las manos temblando tanto que apenas podía agarrarlo. No miró a sus amigos, a Lawrence Blackwood ni a Catherine. Simplemente huyó con un borrón de tela blanca y orgullo destrozado, empujando la pesada puerta de roble y desapareciendo en la noche. Brenda y Tanya se quedaron en la ruina. Se apresuraron a seguirla. Dejaron suficiente dinero en efectivo para cubrir su parte de la comida y salieron corriendo como ratones asustados, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellas, un suspiro colectivo pareció recorrer el comedor. La tensión opresiva se desvaneció, sustituida por un murmullo de conversaciones. Varios clientes cruzaron la mirada con Catherine y le ofrecieron pequeños y respetuosos gestos con la cabeza. Un señor mayor en una mesa cercana levantó su copa de vino en un brindis silencioso. Lawrence Blackwood se acercó a Catherine. Tu abuelo habría estado más orgulloso que nunca esta noche, Catherine, dijo con voz llena de sinceridad y calidez. Lo has manejado con una elegancia y una fuerza que él habría admirado enormemente. Gracias, Lawrence, dijo ella, con una sonrisa sincera que finalmente iluminó sus labios, aunque teñida de agotamiento. Te agradezco que estés aquí. Tengo la sensación de que te habrías apañado perfectamente sin mí.
replicó él con una mirada cómplice. Ahora, si no estás demasiado ocupada, creo que todavía necesito una mesa para uno. Una risa sincera se le escapó. Por supuesto, Robert, dijo en voz alta. Una vez más, la voz de la propietaria. Por favor, busque al señor Blackwood nuestra mejor mesa. Su cena de esta noche corre a cargo de la casa. Ni lo sueñes, insistió Blackwood. Por favor, dijo Catherine con un tono que no admitía réplica. Permítame. Es lo menos que puedo hacer por un amigo de la familia. Mientras Robert Henderson acompañaba a un sonriente Lawrence Blackwood a su mesa, Catherine respiró hondo y la adrenalina del enfrentamiento comenzó a desvanecerse lentamente. Captó la mirada de su personal. Los ayudantes de camarero, los otros camareros, el barman, todos la miraban con un nuevo nivel de admiración y respeto. Ya no era solo la nieta del jefe, era su líder, alguien que había trabajado junto a ellos y había defendido su dignidad colectiva con un poder silencioso y terrible. Caminó hacia la cocina, empujando las puertas batientes. El chef Antoine estaba allí, un hombre corpulento, con una expresión feroz que se derritió en cuanto la vio. Lo he oído todo, dijo con su marcado acento francés. Esa mujer es increíble. Se secó las manos en el delantal y la atrajo hacia él en un abrazo sorprendentemente tierno. Arthur estaría radiante. Tienes su fuego, Petit. Yo tengo a su familia. Ella le corrigió suavemente, apoyándose en el abrazo por un momento. Gracias, Antoine. Más tarde esa noche, mucho después de que el último comensal se hubiera marchado y las luces se hubieran apagado, Catherine se quedó sola en el centro del silencioso comedor. Las mesas estaban despejadas, las sillas apiladas ordenadamente y el aire estaba en calma. Pasó la mano por la superficie fría y pulida de la barra de caoba que su abuelo había instalado él mismo. Los últimos 6 meses los había dedicado al aprender los patrones de servicio de inventario y la nómina. Pero esa noche le había enseñado algo más. Le había enseñado sobre la naturaleza del poder, la fragilidad del orgullo y la fuerza perdurable del carácter. Veronica Sterling esgrimía su riqueza como un arma, utilizándola para infligir dolor y afirmar su dominio. Pero su poder era una ilusión que se desmoronaba al primer contacto con la autoridad genuina. La autoridad que no provenía del dinero, sino de la integridad, el trabajo duro y un legado de respeto. Catherine se quitó el medallón de plata del cuello, lo abrió y miró la pequeña fotografía descolorida de su abuelo. Sus ojos parecían brillar al mirarla a través de los años. Había hecho algo más que aprender el negocio. Había comprendido verdaderamente su alma. El Azure Lantern estaba a salvo. Su legado estaba asegurado y su propietaria, ya sin disfraz, estaba finalmente lista para liderar. A la mañana siguiente, Catherine llegó a la linterna azul una hora antes que los cocineros preparadores. El sol empezaba a proyectar largas sombras doradas sobre la calle empedrada, y la ciudad aún se despertaba. Era la misma hora a la que había llegado todos los días durante los últimos 6 meses. Pero hoy todo era diferente. No llevaba el uniforme negro de pantalones y blusa. En su lugar, llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante y zapatos de tacón bajo que hacían un suave y decidido clic en el pavimento. No llevaba un delantal, sino un diario encuadernado en cuero lleno de las notas de su abuelo. Ya no llegaba para trabajar en el restaurante, llegaba para dirigirlo. Entró con su propia llave y el sonido de la cerradura resonó en el silencioso espacio. El comedor estaba sereno a la luz de la mañana, un escenario silencioso que esperaba la función de la noche. El aire olía a cera de limón y al vino del día anterior. Por un momento sintió una punzada de nostalgia por el sencillo anonimato de Sir Kate, la camarera. Había una pureza en las tareas sencillas: doblar servilleras, pulir la cubertería, la satisfacción de un servicio perfectamente sincronizado. Pero ese capítulo había terminado. Los acontecimientos de la noche anterior la habían obligado a acelerar una transición que esperaba que tardara meses en llegar. Robert Henderson ya estaba en la oficina de arriba, una pequeña habitación abarrotada que olía a papel viejo y café fuerte. Levantó la vista cuando ella entró
y una amplia sonrisa paternal se extendió por su rostro. Se puso de pie inmediatamente. M. Vance, dijo, con un tono que aún sonaba ligeramente formal entre ellos. Buenos días, Robert, por favor, dijo ella, colocando su diario en la esquina del pesado escritorio de roble. Soy Catherine. Siempre lo he sido. Por supuesto, dijo él, con un brillo en los ojos. Es la fuerza de la costumbre. Debo decirte, Catherine, que el teléfono no ha parado de sonar en toda la mañana. Ha habido algunas cancelaciones del círculo de la señora Sterling, lo cual no es una gran pérdida. Pero hemos recibido más de 2 docenas de nuevas solicitudes de reserva. Las noticias vuelan en esta ciudad. Parece que un drama público seguido de una muestra de verdadera clase es la mejor publicidad que el dinero no puede comprar. Catherine suspiró y se hundió en la desgastada silla de cuero que había detrás del escritorio, la silla de su abuelo. Esa no era mi intención. Es solo que no podía permitir que ella faltara al respeto a su nombre. Hiciste más que eso, dijo Robert con tono serio. Nos defendiste a todos. Le dejaste claro al personal que eres uno de ellos. Pero ahora necesitan ver que también eres su líder. Llegarán para la reunión previa al servicio en 1 hora. Estarán nerviosos. No sabrán cómo comportarse contigo. Lo sé, dijo Catherine inclinándose hacia adelante. Por eso necesito hablar con ellos primero, con todos ellos, antes de que se prepare una sola mesa. 1 hora más tarde, todo el personal del Azure Lantern se reunió en el comedor principal. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Se respiraba un ambiente de nerviosa expectación. Los chefs, con sus impecables uniformes blancos, estaban de pie, incómodos, junto a los camareros, los ayudantes de camarero y el equipo de lavaplatos formado por Miguel y Pedro, que parecían esperar que les dijeran que estaban en problemas. Catherine se situó frente a ellos, no en un pedestal, sino en el mismo suelo pulido en el que todos trabajaban cada día. Robert se situó discretamente a un lado. Buenos días a todos, comenzó con voz clara y firme. Sé que probablemente haya mucha confusión en este momento. Por eso quería dirigirme a todos ustedes directamente. Durante los últimos 6 meses me han conocido como Kate, y yo era Kate, su compañera de trabajo. Pero, como todos supieron anoche, también soy Catherine Vance. Hizo una pausa para que asimilaran la información. Quiero pedirles disculpas, dijo, y un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Les pido disculpas por el engaño. Nunca fue mi intención engañarlos ni espiarlos. Mi única intención era aprender. Mi abuelo Arthur siempre decía que para respetar un trabajo hay que entenderlo, y para entenderlo hay que hacerlo. Durante 6 meses he tenido el privilegio de hacerlo junto a todos ustedes. He aprendido lo pesadas que se vuelven las bandejas de servicio en una ajetreada noche de viernes. He visto el arte y la presión a la que se enfrentan el chef Antoine y su equipo en cada servicio. Y Miguel Pedro dijo, mirando directamente a los 2 hombres, no creo que haya nadie en esta ciudad que trabaje más duro que vosotros dos. Los hombres se enderezaron, con expresiones de profunda sorpresa y orgullo en sus rostros. Soy la propietaria de este restaurante. Catherine continuó hablando, con voz cada vez más firme. Pero este restaurante no es solo ladrillos y cemento y un nombre en un cartel. Sois vosotros. Sois todos vosotros. Vosotros sois el legado. Mi papel ahora cambia. No serviré mesas con ustedes, pero trabajaré para ustedes para asegurarme de que tengan las herramientas que necesitan, el apoyo que se merecen y el respeto que todos se han ganado. Nada es más importante para mí que preservar la familia que mi abuelo construyó aquí. Mi puerta siempre estará abierta. Me llamo Catherine y es un honor absoluto para mí dirigir este equipo. Durante un momento se hizo el silencio. Entonces, desde el fondo, el chef Antoine comenzó a aplaudir lentamente y con deliberación. Rápidamente se le unieron los demás hasta que la sala se llenó de un cálido y sincero aplauso. La incomodidad había desaparecido, sustituida por un renovado sentido de propósito y lealtad. La mujer que tenían ante ellos no era solo una empleada, era una de los suyos que había ascendido. Ella entendía que eso era lo más importante.
Esta historia es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no se muestra, se encarna. Todos hemos conocido a personas como Veronica Sterling, que miden la vida por el precio y creen que su estatus les da derecho a menospreciar a los demás. Y quizás todos hemos conocido a una Catherine Vance, una persona tranquila y trabajadora, cuya verdadera fuerza y valor se esconden justo debajo de la superficie. Su historia nos enseña a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestros propios juicios y a recordar que la persona que nos sirve el café o nos empaqueta la compra puede tener una profundidad y un carácter que solo podemos imaginar. El respeto no cuesta nada, pero su ausencia puede costarte todo. Si esta historia de justicia y fuerza oculta te ha llegado al corazón, dedica un momento a darle al botón me gusta y compártela con alguien que pueda apreciar el mensaje. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias de la vida real que te inspirarán, entretendrán y te harán pensar. ¿Qué opinas? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.